Carísimos en Cristo, bienvenidos a esta consagración que estamos realizando a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María. Ya nos encontramos en el día 6, en este itinerario de 33 días. Continuamos en la primera semana, en donde queremos renunciar a todo obstáculo que nos separe del amor de Dios. Por lo tanto, a través de la Virgen María, pedimos que vaya purificando, que vaya ayudando a nuestra alma a reconocer todo aquello que no es de Dios, todo apego, todo afecto que me ha impedido vivir en gracia, por ejemplo, vivir en paz, vivir en oración y unión con Cristo y María. Por lo tanto, esto también, ya lo voy adelantando, lo iremos comentando más adelante, pero nos va a ir preparando poco a poco para ir haciendo nuestro examen de conciencia, porque lo mandaremos ahí en los grupos a los que estén inscritos. Vamos a hacer un examen de conciencia de vida, para hacer la confesión general o la confesión de vida, como la conocen algunos. Es muy importante, al final de la segunda semana, ahí buscaremos un sacerdote que nos quiera escuchar, que nos quiera ayudar a poner paz en nuestras almas. Imagínense qué alegría dejar todo nuestro pasado. Recuerden que la Virgen se presenta también como Madre de la Misericordia. ¿Y quién es Jesucristo? ¿O de dónde brota o qué brota del corazón del Sagrado Corazón de Jesús? La divina misericordia, ese amor del Señor que trata de entrar en el corazón de cada uno de nosotros, transformarlo, renovarlo, santificarlo y disponerlo para la vida eterna. Bien, pues vamos a hacer esta petición al Espíritu Santo para que siga abriendo nuestros corazones, podamos reconocer lo que no es de Dios, rechazarlo en nuestras vidas, dejar de practicarlo, después poner paz a través del sacramento de la confesión, con esta confesión de vida, y las últimas dos etapas, conociendo a Jesús y María. Imagínense qué alegría de ir corriendo a velas desplegadas en nuestra alma, buscando la santidad. Bien, que el Espíritu Santo nos siga guiando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santa Margarita María de Lecoq, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bien, pues la clase o meditación pasada, veíamos que la Santísima Virgen, la devoción a la Santísima Virgen nos ayudaba a evitar la tentación. Pues ahora queremos que la Santísima Virgen nos ayude a evitar el pecado. Y si hemos caído en el pecado, salir cuanto antes de ahí. Pues vamos a meditar un poquito también sobre el pecado y sus terribles consecuencias. Vamos a nuestro pasaje que está en Romanos 6, 19 al 23. Lo mismo que antes ofrecisteis vuestros miembros a la impureza y a la maldad, antes de nuestra conversión. Muchos de nosotros a lo mejor no teníamos una vida muy recta. San Agustín, San Pablo no llevaban una vida recta, María Magdalena. Por lo tanto, éramos esclavos, nuestros miembros, nuestros sentidos, por el placer, la comida, etcétera. Éramos esclavos de estas, digamos, manifestaciones de los sentidos. Éramos esclavos suyos para que obrasen la maldad. Y nos apartaban de Dios, del amor de Dios, hacíamos mal al prójimo, nos hacíamos mal a nosotros mismos e introducíamos mal a nuestro alrededor, también en la creación. Dice ahora San Pablo, ofreced ahora vuestros miembros a la justicia como esclavos suyos para vuestra santificación. Ahora que dependamos de la virtud, de la santidad, de la gracia, de las inspiraciones del Espíritu Santo, entonces obraremos en justicia, pero en el sentido justicia no solamente como virtud cardinal, sino como manifestación de una vida, de un alma santa. Pues cuando erais esclavos del pecado,
erais libres en lo que toca a la justicia. ¿Y qué fruto obteníais entonces? Cosas de las que ahora os avergonzáis, porque conducen a la muerte. Vivíamos en pecado mortal, imagínate. Yo ahora no me puedo enorgullecer porque me emborrachaba, porque bebí cerveza, porque fumé, porque no sé qué. En aquel entonces parecía que uno era más valiente, socialmente aceptado, uno pensaba que era importante, ¿no? Porque, oye, yo puedo conquistar mujeres y la gente me respetará porque así, o no sé, me he peleado y entonces demuestro que soy muy fuerte. Todas estas cosas éramos esclavos de nuestras pasiones y que producía muerte en todos los sentidos: enemistad, ruptura, cargos de conciencia, problemas en casa y lógicamente lo más grave, el pecado, perder la amistad con Dios. Ahora, en cambio, ya somos hombres nuevos porque hemos descubierto a Dios en nuestra vida a través de María, liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, esclavos de amor, que ese será el culmen de nuestra consagración. Vamos a ser esclavos de amor. Dais frutos para la santidad que conducen a la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, yo ya no quiero morir espiritualmente, menos eternamente, y yo lo único que quiero es vida, vida de gracia en esta vida y poder llegar a plenitud de amor en caridad en la próxima vida, ¿sí? Bueno, ¿qué nos dice el Tratado de la Verdadera Devoción? Cosas muy bellas. Dice, es el número 50. Dios quiere revelar y manifestar a María en los últimos tiempos, porque ella se ocultó en este mundo y se colocó más baja que el polvo por su profunda humildad. Por lo tanto, alcanzó de Dios que los apóstoles y los evangelistas casi nadie hablara de ella. Ella le pidió silencio, ser ocultada, humildad, humillación, porque ella no quería aparecer. Ella era la esclava del Señor. En eso era muy consciente. Yo soy la esclava del Señor. Por lo tanto, no me interesa tener esa prerrogativa de ser alguien. Era la reina de todo lo creado, la madre de Dios. Y imagínense con qué humildad ella se refería. Ella es el camino por donde vino Jesucristo por primera vez y será el camino por el cual venga por segunda vez, pero ya no vendrá en la humildad de la carne, digamos, en el ocultamiento de nacer del vientre virginal de María, sino la segunda venida vendrá con toda su gloria. Cristo resucitado, cuerpo y alma, divinidad, ¿sí? Vendrá y ya, ahí juzgará, como dice Mateo 25, juzgará a las naciones. Todo el juicio universal, pues quedará ahí muy patente, ¿no? Bueno, y entonces, quien haya a María, haya la vida, porque Dios se sirve de ella para entrar a la historia. Ahora, no lo dice San Luis María Griñón de Montfort ahora, en estos momentos, pero para poder llegar a Cristo, pues si la puerta de entrada a la historia del Verbo fue en María, pues cómo no va a ser la puerta para subir a la Trinidad, ¿sí? Y cómo no va a ser la puerta para volver en la segunda venida a través de María, de forma diferente. Por eso estamos hablando de que el triunfo del Inmaculado Corazón de María se tiene que realizar. No se puede, entonces quien haya a María, halla la vida, a Jesucristo. No se puede hallar a María si no se la busca, ni buscarla si no se le conoce. Yo no puedo amar a María si no la conozco. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en estos 33 días. No se busca ni se desea lo que no se conoce. Por eso, ahora en estos tiempos, y eso tiene que tocar nuestro corazón, por eso incansables en la propuesta de llevar al mundo entero. María debe resplandecer en los últimos tiempos en misericordia, poder y gracia. Fíjate qué cosas tan interesantes dice San Luis María Griñón de Montfort. Debe resplandecer en misericordia, la madre de la misericordia divina. En poder, porque es omnipotencia suplicante. Y gracia, porque es la madre tesorera de todas las gracias. Esto es muy, muy importante para captarlo y comprender quién es María para nosotros. Y no es lo único que ella hace, no son, digamos, de tres prerrogativas que ella tiene muchísimas más.
el corazón inmaculado de la Virgen. Bueno, dice, brillará en misericordia para acoger a los pobres pecadores, a los que se han extraviado para que se conviertan y vuelvan a la Iglesia Católica, al amor de Dios. En poder, porque a los enemigos de Dios, idólatras, satanistas, etcétera, los va a someter a todos, porque son enemigos de Cristo. Y también, y perdón que lo diga así, pero dice idólatras, cismáticos, maometanos, judíos, impíos, endurecidos de corazón, etcétera. Porque lo que no es de Dios es contra Dios. ¿Sí? A veces yo soy respetuoso de las personas, pero también hay que decir la verdad. Si el demonio está creando ciertas religiones o sectas para atacar la única iglesia católica, nosotros no nos podemos callar. Solo hay una iglesia que Dios ha querido en la historia, y es la Iglesia Católica, inclusive a pesar de los pecados de los que formamos parte de la iglesia. Lo digo porque, bueno, pues no parece tan de Cristo. Efectivamente, la hemos manchado mucho nosotros, pero es la única deseada por Dios Padre y fundada por Cristo, y ahora santificada, guiada, revelándonos o ayudándonos al conocimiento de la verdad a través del Espíritu Santo. Y por último, Madre de Gracia, para animar y sostener a los valientes soldados de Jesucristo que van a combatir por los intereses del Señor. Por lo tanto, María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces en estos últimos tiempos, porque como el diablo sabe que le queda poco tiempo para perder las almas, ahora va a redoblar sus ataques contra nosotros. Suscitará crueles persecuciones y tendrá terribles emboscadas a los verdaderos hijos de María. Verdaderamente estamos en un combate, en una lucha final. Yo creo que cada vez lo vemos, como lo profetizó la hermana Lucía cuando decía que el combate, los últimos tiempos, la última batalla iba a ser entre el reino de Jesucristo y Satanás en cuanto a la familia. El amor entre los esposos, el divorcio es una de sus armas, la generación de la prole, porque por amor se tienen los hijos, pues ahora fuera del matrimonio, el aborto, etc. Y luego la educación y la santidad de los hijos, no, ahora las ideologías que los corrompen y los distorsionan totalmente. Este es un verdadero combate y nosotros tenemos que estar listos para no dejarnos caer en las emboscadas. Y entonces, Satanás le costará mucho vencernos. Si somos fieles a María, les va a costar mucho vencernos. Mira los santos. Con el Padre Pío no podía. Satanás, por más que lo golpeaba, etcétera, el Padre Pío se iba santificando más y más. Pues eso es lo que necesitamos nosotros, aprender de los santos, ser hijos de María y estar dispuestos a cualquier precio de sufrimiento con tal de glorificar a Dios, honrar a la Virgen y salvar las almas. Vamos a hablar un poquito, de acuerdo a la teología de la perfección cristiana, Rollo Marín, nos vamos a centrar en el pecado. Brevemente, este es un tema que se desarrolla mucho en la teología, pero suficiente como para captar que mi peor enemigo es el pecado, especialmente el pecado mortal. Si yo vivo en pecado mortal, eso es la peor tragedia, drama que me tocará vivir en la vida. Y estoy arriesgando terriblemente mi salvación eterna. Es el enemigo único, porque decíamos que los enemigos secundarios, el demonio, el mundo y la carne, son secundarios. El peor enemigo es que yo viva en pecado mortal, que no tenga gracia en mi alma. El pecado es una transgresión voluntaria, libre, consciente, de la ley de Dios. Para que se dé un pecado grave, tienen que cumplirse 3 requisitos. Materia prohibida, o al menos yo la percibo como tal, advertencia por parte de la facultad del entendimiento. Recuerden que el alma tiene 2 facultades, entendimiento y voluntad. Entonces yo tengo que estar muy claro, saber que estoy pecando. Y después la voluntad, que es el consentimiento por parte de la voluntad. Libremente. Es materia grave, sé que es materia grave, lo tengo clarísimo y además lo quiero realizar,
estoy cumpliendo los requisitos, las condiciones para cometer un pecado mortal. Y eso, pues imagínense, si los tienes claro, ya tu vida de gracia ya no existe. Bien, tipos de pecadores. Hay 4 tipos de pecadores. Ojalá que no estemos en ninguno, porque sí, vamos a ir hablando de menos a más, o sea, de lo menos grave a lo más grave, pero todos son pecadores y por lo tanto no es la esfera en donde a mí me gustaría situar mi corazón, mi alma. Primero, son legión, muchos son los pecadores. Habitualmente la gente en el mundo vive en pecado mortal. Yo no hago estadística, porque en esto no tenemos posibilidad, pero se pueden imaginar, yo creo que no nos quedamos cortos si yo digo el 90% de los que están viviendo hoy están en pecado mortal. Católicos o no católicos. Imagínate la gravedad, quizá más del 90% de la población mundial. Y por lo tanto están en gran peligro de condenarse, porque si están en pecado mortal, pues pueden condenarse. Vamos a ver entonces esos 4 clases de pecadores, porque no todos tienen la misma gravedad. Pecado tiene diversas graduaciones, y eso es lo que vamos a ver ahora. No queremos estar en ninguna, yo quiero estar en vida de gracia continuamente. Entonces, primero los pecados de ignorancia. No nos referimos aquí a la ignorancia total e invencible, que lógicamente eso, no sé, si una persona no tiene posibilidad de reconocer que esta materia es buena o mala, porque tiene un defecto de persona cultural, vive en una montaña, nadie le ha educado, etcétera, o vive en la ciudad, pero nadie le ha educado y su ambiente ha sido pues lleno de pecado, etcétera, y no conoce otra realidad fuera de esa, pues se da cuenta, es una ignorancia invencible, porque él piensa que el mundo es así, conoce bien el mundo, pero solo el donde vive, y si su mundo es terrible, pues se pueden imaginar, vive en pecado, ¿no? Entonces, no nos referimos a esa ignorancia, porque esa exime del pecado, porque aunque cometa, digamos, materialmente el pecado, formalmente no, porque no me estoy dando cuenta, pero la mayoría de nosotros algo de cuenta nos damos. Inclusive este tipo de personas, en el fondo, sí se dan cuenta. Me fue la hoja. Entonces, es el resultado, estas personas que pecan así, son el resultado de una educación antirreligiosa, indiferente, o quizá que tengan pocas luces de su inteligencia. Entonces, no logran captar dónde está el bien, ay, no sabía, no me daba cuenta. Pero en el fondo, sí se dan cuenta que ciertas acciones, quizá no todas, porque no tienen toda la formación de la conciencia o no tienen toda la capacidad intelectual para reconocerlo, o su ambiente, como decía, era tan malo que solamente conocen eso, pues, pero en el fondo, algo de cuenta sí se dan en ciertas cosas. No sé, yo soy narcotraficante y así ha vivido mi familia, etcétera, entre maldad y violencia y tal, pero en el fondo, oye, estaba el otro día matando a una persona y me sentí mal, porque pues, me dijo, soy un padre de familia, pero ¿por qué me matas? No sé qué. ¡Pum! Llegó a la conciencia. Entonces, en el fondo hay ciertas acciones que sí reconoce que están mal. Entonces, en el fondo sí reconoce que hay un bien y un mal, aunque no siempre sepa juzgar bien. Sienten también las punzadas del remordimiento. ¿Cuántos narcotraficantes dicen que no pueden dormir? Claro, y siguen, no por eso no dejan de hacerlo, pero no duermen, no descansan, porque la conciencia les remuerde. No es que esté llamándole a la conversión, porque algunos ya han decidido no seguir a Cristo, pero sin embargo, la conciencia les está reclamando. Por lo tanto, tienen suficiente capacidad para cometer a sabiendas un verdadero pecado mortal. Sí lo reconocen. Solo que su responsabilidad es atenuada delante de Dios por ese bagaje que ya hemos dicho, y en el fondo del corazón, si se ha mantenido en lo recto fundamental, ¿sí? Pueden volver con facilidad a Dios, ¿sí? Porque son, vamos a decir, perdón la palabra, ¿no? Como un poco salvajes, ¿sí? Porque les falta formación, educación, hondura espiritual, etcétera. Hacen maldades, se dan cuenta de ello, por eso no tienen toda la responsabilidad que deberían tener. Si yo hago un pecado mortal con toda la claridad, conciencia y la formación que Dios me ha dado,
y aparte el amor que Él continuamente me ofrece, pues yo soy muy responsable. Por eso los sacerdotes, nuestros pecados, aunque sean pequeños, son muy graves delante de Dios, por todo lo que nosotros recibimos. Entre más recibamos, pues lógicamente mayor responsabilidad. Al que más se le da, más se le va a pedir. Bueno, pues estos, en el fondo, se mantienen una rectitud de conciencia, de decir, pues no quiero el mal, pero sin embargo lo estoy haciendo con cierta soltura, pero en el fondo no quieren ser malos, o sea, me dedico a esto, ¿no? Soy prostituta y no es que apruebe esto y que me guste, etcétera, pero pues es la forma de vivir, es darle comer a mis hijos y pues ahora soy prostituta, ¿no? Y me va bien. Y con eso doy de comer a mis hijos y voy sacando su carrera. Entonces, oiga, pues eso no es correcto. Pero, sin embargo, fíjense, lo digo porque yo he hablado con personas así. En Lisboa visitamos personas con una comunidad italiana que se dedican a eso, a visitar prostitutas en las noches y invitarlas a rezar, a dejar eso, etcétera. Y alguna vez yo fui con ellos y la verdad que eso, me encontré, estoy recordándome ahora una señora que decía, no, pues esto es como mi medio de vida. Así sencillamente, no me lo planteo casi como una carga de conciencia, sino pues al final se va habituando, ¿no? Y de aquí saco el dinero para hacer mis cosas durante el día, ¿no? Wow, no se queda así. Entonces, en el fondo, maleducación, etcétera, o sea, se dan cuenta, la malicia en su corazón no está. No es que busquen el pecado porque están mal educados o, bueno, es la única forma que encontré de vivir y pues ya vivo de eso, ¿no? Bien, con facilidad podrían venir estas personas porque se dan cuenta, hay elementos que Dios y la gracia las pueden tomar y devolverlas. Los pecados de fragilidad son 4, recuérdenlo. Pecados de fragilidad son ya personas con suficiente instrucción, formación religiosa, conocen la fe, tampoco pecan por maldad calculada, etcétera, o sea, no han claudicado en su conciencia, no la han prostituido totalmente, tienen poca fuerza de voluntad, entonces se ven, reconocen que no hay pecado porque tienen formación, no quisieran hacer el pecado, pero son tan frágiles que terminan allí, ¿no? Están fuertemente inclinados a los placeres sensuales, son muy irreflexivos estas personas, flojos y cobardes. Claro, si no tienen fuerza espiritual, son flojos y no van a tener fuerza para ser valientes. Se lamentan de sus caídas, admiran a los que están buscando la santidad, los buenos, excusan el pecado. Claro, no, es que yo tenía, es que me pareció esto, es que me pusieron la cerveza delante y me la tomé. Pero claro, después de esa vinieron otras 17. Entonces, ay, es que yo no quería, pero y tú sabes que empezando con una, tú no te puedes parar porque no tienes fuerza de voluntad. Les falta energía, no les excusa el pecado. Es pecado mortal y lo saben y por lo tanto pecan. Sí, que pecan con mayor conocimiento de causa que los anteriores. Tercero, pecados de fragilidad e indiferencia. Pecan a sabiendas de que pecan. Ya, fíjense, ya aquí fríos. Sé que estoy pecando, sé que lo estoy haciendo y lo hago. Entonces ya aquí ya están prácticamente prostituyendo su conciencia, ¿no? Los otros ya la tienen, vamos a decir, la enferma, pero en el fondo todavía ennoblece en cierto sentido, ¿no? Y por eso se pueden rescatar, digamos, más fácil. No digo con facilidad, sino más fácil de los dos que nos faltan por ver. Pero ya cometen pecado los dos también. Entonces, ya no quieren renunciar a sus placeres, ya claudicaron. No, a mí me gustan las mujeres, a mí no me preguntes otra cosa. No, a mí me gusta, oye, me gusta el dinero y pues tengo que robarle a mi jefe porque pues él es el que ahí tiene su cajita y yo voy de vez en cuando y lo engaño, no sé qué, me tiene confianza y pues aprovecho esa confianza y me robo dinero, ¿no? Etcétera. Sin remordimiento de conciencia porque ya la han prostituido, ya la han adormecido. La conversión para estas personas es muy difícil. Ya desprecian los consejos, desprecian y son infieles a las inspiraciones del Espíritu Santo y verdaderamente un milagro podría convertirlos porque ya se están haciendo duros de corazón. Pero viene el cuarto, que todavía es peor, que se llama pecados de obstinación y malicia. Ya pecan con una refinada malicia, no solamente pecaron porque, no sé, me gustan las mujeres y cada vez que veo una y puedo, peco con ella, ¿no? O me gusta el alcohol y cada vez que puedo me voy a un bar y me pongo las 18 cervezas, ¿no? Entonces, ese es el frío, digamos, el indiferente, pero ya es obstinado y malicioso. No, es que yo no solamente porque me la encontré y caí, sino que voy a crear toda una estructura, todo un sistema para pecar. Ya son los que prácticamente han pactado con el pecado.
Un pecado muy habitual de ellos, porque están obstinados ya en el mal, blasfeman, porque odian a Dios, persiguen fieramente, atacan fieramente a la religión, especialmente la católica, combaten a la iglesia, odian a los que se portan bien, porque claro, les llama la conciencia y les remuerde y los quieren eliminar. Ingresan a las sectas anticatólicas, satánicas, etcétera, satanistas, y propagan doctrinas malsanas con grande celo y ardor, comunistas, masones, etcétera. Desesperados, a través del grito de su conciencia, se van hundiendo cada vez más y más en el pecado. Ya no quieren volver, ya están muy aferrados al pecado. Entonces, la teología dice que solamente un milagro de la gracia, digamos en fuerza mayor que el resucitar a un difunto, podría convertir a una persona así. Por eso los consejos, las discusiones, la dialéctica con ellos, en estas alturas no tiene sentido, porque ellos están tan pecatados que esos argumentos, a mí qué me importa, te vas a condenar, mejor, si soy amigo del diablo, he hecho un pacto, los hay, entonces he hecho un pacto, a mí qué me importa, me estás amenazando con eso si es lo que quiero ser. Así pasa en muchas personas. Entonces, solo Dios puede salvarlas, solo Dios los puede rescatar. Vamos, entonces, aquí estaba el cuarto, de obstinación y malicia. Gravedad del pecado mortal. ¿Cómo no será grave el pecado mortal que hasta los mismos ángeles que ofendieron a Dios gravemente fueron expulsados de la presencia de Dios? Es gravísimo el pecado. ¿Cómo no será grave el pecado que los primeros padres, Adán y Eva, por haber pecado, por haber desconfiado y ofendido a Dios, fueron expulsados del paraíso terrenal? ¿Cómo no será grave el pecado que nosotros, si pecamos gravemente y morimos en pecado mortal, seremos castigados eternamente con ese sufrimiento? Claro que es gravísimo. Mas, sin embargo, Cristo no nos abandonó. Y entonces, Él, precisamente ahora uno entiende la encarnación, porque tenía que culminar precisamente con la crucifixión. Eso es lo que Él estaba buscando. Bien, efectos, del pecado mortal. Mira, 6 efectos. Qué terrible. Perdemos la gracia santificante, por lo tanto la amistad con Dios totalmente. Perdemos la gracia santificante, los dones del Espíritu Santo, las virtudes infusas, etc. Perdemos la presencia amorosa de la Santísima Trinidad, la inhabitación trinitaria. Perdemos los méritos adquiridos de toda la vida pasada, todos los esfuerzos, entregas que hemos hecho, no sé, sacrificios, generosidades, limosnas, todas quedan anuladas. No tienen sentido porque las he echado a perder. Una feísima mancha en el alma, se llama mácula anime, que deja tenebrosa y horrible el alma. Entonces, por eso Dios repudia esa alma, no puede estar presente con un alma, Él es del todo santo, ¿cómo va a estar feliz uniéndose a un alma así? Y dos más, esclavitud de Satanás, imagínate, ya no soy esclavo de amor, ni esclavo de María, ni del Señor, sino esclavo del que te odia, te va a maltratar, te va a hacer lo que quiera en esta vida, si puede te invita a suicidarte para que te quites cuanto antes la vida y pueda él hacerte daño. Y por último, relato de la pena eterna, la condenación eterna en el infierno. Imagínate, si yo muero en pecado mortal, me condeno para siempre. Entonces, estos son los efectos del pecado mortal. Y bueno, ahora los medios para detestar el pecado mortal. No nos vamos a quedar con algo oscuro solamente, sino con el deseo de salir adelante. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer para defenderme? Huir de las ocasiones peligrosas. El que evita la ocasión evita el peligro. Es una frase popular muy digamos, sensata, sabia. Entonces, yo huyo de las ocasiones. No me interesa dialogar con el enemigo. Frecuento los sacramentos. Hago un examen diario de conciencia para prevenir las sorpresas y evitar las caídas. El examen diario de conciencia. Al menos deberíamos hacerlo 2 veces al día. ¿Sí? Es muy importante. Tener una tierna devoción a María. Procurar estar siempre ocupado para la ociosidad, la pereza. Recuerden cómo esta frase popular también sabia, la pereza madre de todos los vicios.
Si yo no estoy ocioso, claro que me van a entrar todos los vicios. Y por último, pedir diariamente a Dios la gracia para no ofenderle. Que el Señor me conceda la gracia para no ofenderle. Bueno, pues como ven, tenemos ahí una importante, digamos, motivación para ir creciendo en este deseo de ser fieles. Entonces, ahí hay un camino, como ven, se queda grabado, lo pueden ver varias veces, pueden tomar nota, por eso quiero que lo vean un poquito en la pantalla, para que ustedes ya así puedan decir, oye, pues, ¿qué dijo? Oye, ¿cuántos medios eran? No eran uno, no eran dos, no, son varios. Los tomo y hay muchos más. La Iglesia nos ofrece más medios para defender la vida de gracia en nuestras almas. Bien, la frase de santo es de San Juan Bautista, que dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, en las próximas semanas, iremos mirando. María nos está llevando al corazón de ese Cordero, que precisamente de ese corazón traspasado brotó la Iglesia, brotaron los sacramentos, brotó la gracia, y de ahí, administrada por el Inmaculado Corazón de María, tú y yo podemos recibir la santidad de vida, eliminar el pecado de nuestra alma y optar con mucha alegría, no sin trabajo y sufrimiento y luchas y combates, pero podemos optar para el cielo. Pues ánimo, vamos a seguir con esta consagración. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana.